Om Shanti, Om Latin American Shanti, family. familia de We are so Latinoamérica. delighted to meet all of Estamos you and record this muy beautiful complacidos de session with encontrarnos con Ramlat ustedes Bhai. y grabar esta And of hermosa course, you sesión might con be Ramlat knowing Bhai. Brother Ramlat. Y como He is a ustedes very, very saben, el hermano senior Ramlat brother es un of hermano muy Madhuban. senior de He Madhuban. has been giving many talks and many Él ha classes dado muchas for double charlas y foreigners as well, conferencias of para course, los in dobles Indians, extranjeros, but también also por for the double supuesto para foreigners in los every hermanos de la season, in India every turn. y también en We todos los listen to dobles Ramlat extranjeros Bhai en todas las tonight. temporadas y vamos a So, not escucharlo. taking much time, No voy I a would tomar like mucho to tiempo. Me invite gustaría Brother Ramlat to invitar give al hermano Ramlat his life experiences of para que being in nos dé Madhuban sus and experiencias de also vida, de estar en what Madhuban y inspired también him to belong que to lo Baba inspiró and what is a it that pertenecer a attracted Baba him y que lo towards atrajo Baba during his hacia initial days. So Baba first desde question los to you, Ramlat momentos Bhai, del comienzo. Mi primera is pregunta para ti, can Ramlat you Bhai, just give us es a si picture puedes of your initial days darnos una of imagen de your esos life? días So iniciales de tu how old vida were you when you came to Baba? y And what desde is hace it that cuánto really llegaste a Baba attracted y que in this realmente te knowledge? atrajo en este conocimiento. Om Ok, Shanti, Om Shanti, Om Shanti. In Om Madhuban, it Shanti. is En evening. Madhuban So, good es evening to en you la all. tarde, así que buenas tardes a Latin todos, America, not Latin a America, is the toda la light familia America. de Latinoamérica, sino Ever Light shining América, que American, significa luz América, Baba's siempre sweet children. brillante, los And hijos dulces de Baba. you all want to know how I Todos came ustedes or quieren entered saber cómo in this llegué y spiritual qué me knowledge. atrajo a When I este was conocimiento studying espiritual. in Cuando college yo estaba in estudiando en la 1971, universidad en el in the 71, second year, en el 1972, segundo año, en one el lecturer 72, came and he un asked one orador question. vino y preguntó, There is a statue kept in temple. That statue hay una is not estatua speaking, en not un eating, templo y una but estatua we no habla, offer no come, to that pero statue. But sin embargo le this ofrecemos a esa estatua. human being, he's talking, he's Y los eating. seres What is the humanos que difference hablan between y the comen, statue ¿cuál es la which we diferencia con una worship in estatua temple? We offer que both. adoramos en los templos, que le But ofrecemos here Bog? also, the Pero human aquí being también, is talking, eating. los What is the seres humanos difference? también hablan y Why he comen. is ¿Cuál es la talking diferencia? and why that statue is not talking, ¿Y por qué la speaking, estatua which no is kept in habla temple? y se Then mantiene en un nobody has templo? given answer. There were hundred students, Nadie dio la respuesta, but habían como one 100 student estudiantes, came from pero un estudiante another place. He fue know delante only a otro English lugar. and the Él solamente language of sabía Kannada. inglés y el And he is lenguaje a de brother of Canadá. another college Y professor's él brother. era profesor, His el brother was hermano elder del brother. He profesor was a lecturer in de otra Polytechnic universidad, College. en So la I asked Universidad him, del what is your opinion? Politécnico. He said, Así que I yo le will show you. pregunté, ¿cuál es tu opinión? Y él I asked dijo, him, what you ya will te show voy a me? mostrar. He took ¿Qué me his vas a home, mostrar? Él me llevó and a su before that, casa I y was antes de reading esto Gita. In yo Gita, it leía is el Gita explained y en la who is Gita se Almighty. explica quién es el Todopoderoso. Multi-million time powerful Multimillones sun. de veces So I was un thinking sol at that time, poderoso. Así que yo I estaba can see pensando en ese each momento, day yo puedo the ver sun is cada coming día each el day sol in his own time. que llega cada día en su But propio why momento. ¿Pero this por qué? Almighty, the God we cannot see? Esta Where is autoridad He? todopoderosa, That I Dios, must no know. lo podemos ver. ¿Dónde está? I must Debemos see Him. saber, So then I debemos went to his verlo. home, and there is a Así picture que cuando fui a of su casa, Almighty estaba God allí una of imagen Brahma del Kumaris, Todopoderoso de Brahma because his elder Kumaris, brother was in porque ese knowledge hermano in mayor estaba en another conocimiento district
that is called en Karnataka, otro distrito que se the llama capital of Karnataka. Karnataka that is called La Bangalore. capital He was there. de Karnataka And es Bangalore. when I Y see le that dice a Sister picture, Suman, tú there's a flash estuviste on my ayer, mind. estuviste allá. I Y feel sí, cuando vi is esta the picture imagen of tuve that una Almighty. pregunta. Yo dije, ¿esta es la So imagen del I have started Todopoderoso? studying each day. Entonces This comencé a brother and estudiar I, cada día we used to con walk este on the hermano. seashore Los 2 dos hours, caminábamos hacia el 5 to océano. 7. During that 2 hours, Íbamos de we used to 5 a 7 de la discuss. mañana y en estas 2 It is horas explained in Ramayana, it is dialogábamos explained in Mahabharata, y él me who is explicaba Brahma, sobre who is Rama, Vishnu, who Mahabharat, is quién es Shankar. Brahma, Like this they Vishnu, used to discuss Shankar. 2 years. Durante 2 años In hablábamos between, sobre esto so y en el medio he was a lecturer in another college. él And fue a our dar una college is to leave conferencia at 12 a otra o'clock. He was universidad also coming from y his college cuando 12 se o'clock. terminó We meet a las 12 in del one día, place and he used to call nos me, that is, come out. encontramos We will cook, y we él will me eat, llamó y me dijo, and ven, we will discuss. salgamos y fuimos a So it comer is y así 3, podemos 4 compartir. years. First year, second year, third year, 4 Y years. 4 years estuvimos college. During compartiendo that desde period, el we año become a friend. We have 3 opened the al año center. 5, nos volvimos And there were amigos, abrimos un centro 3 colleges were there. There were 100 students. y Regular, había from no más o menos matas, cientos de no estudiantes other Kumar, regulares, no only habían más students, kumars sisters and brothers. ni madres, solamente Like estudiantes, this way. hermanos y hermanas. So 4 De years, esta during this manera, period, we become y en friends. este We used to periodo discuss what en is el que this, nos what is hicimos this. He amigos, used to read Murli compartíamos each day. sobre esto y lo otro, Each Sunday he leíamos used la to take Murli us cada all 100 día, students to picnic. cada domingo One day nos doing reuníamos con meditation, cientos de one day question estudiantes answer. de la Universidad de Brahma Each Saturday, Kumaris con quienes because 4 days, meditábamos, 6 tomábamos days college, one day picnic, Saturday, Sunday. porque de Sunday all used to repente, go their home. después de los 6 But he días de was estar he en la never leave us. universidad, He el say you must stay domingo here íbamos and a we'll la discuss, we'll go Universidad de to Brahma picnic, we'll Kumaris. enjoy. Entonces So all like that. disfrutábamos, íbamos a So picnic, like nos, this way I nos came initially encantaba in todo this esto. knowledge. Y fue así como yo Afterwards, llegué inicialmente a este Naga, conocimiento. Rangan Bhai, Dice yes, Suman, can you just show some ¿puedes light on what is that darnos one alguna particular claridad y luz thing, sobre one particular point of alguna cosa knowledge en maybe, particular o which un punto gave del you that conocimiento faith que te that haya dado yes, esa this is fe God and y I que need to si follow this path. dijeras, ok, este es So Dios y what yo is that necesito really, seguir este appealed camino? to you? Así So que that ¿qué you started realmente fue lo following que Baba Shri te Mat and you llamó la start to atención follow para seguir el and listen to Chirimat Baba's de teaching. Baba y seguir y yes. escuchar la Murli de So Baba? here, Sí, dice el so when hermano. initially I have one Cuando doubt inicialmente in my yo Laukik tenía una life duda that en mi who vida is God? lógica, ¿quién Each es day Dios? we have our own Cada in our día home big temple, Lord Krishna. We teníamos used to un worship. gran templo en nuestra casa So I know al it is a Señor statue. Krishna y yo So sabía, ok, how es una we are estatua. living, so Así God que is also como there. nosotros somos There is. vivientes, así que Dios But también it debe is in ser Gita, it viviente. is said. Pero He no is estaba powerful, just like a en el sun, Gita. multi-million Y times. sí, en el Gita So decía, I Él es have a poderoso como curiosity, el sol, interest to know, multimillones de to see veces, that y God. tenía esta curiosidad de So when he conocer just y ver a start este Dios. explaining Así knowledge, que cuando each point is clear. comencé, And each cuando day se me we empezó a used to explicar discuss, este not just conocimiento, fue listening or tan reading. claro. Y no solamente In es the de evening, I used escuchar to o de come leer. from my Laukik En home las to tardes, sit it. yo iba desde mi So casa a evening Lokik y 5 me o'clock, sentaba that is allí 5:30 it start, a las 5 de 5:30 la to tarde, porque a las 7:30, 5:30 2 hours each day. I comenzaba used to come hasta las regularly 7:30, 2 horas and cada we día used to iba discuss regularmente al centro what is para explained in scriptures. dialogar So here one y point entender lo is que very estaba clear to me explicado en las about escrituras. Así que hasta cierto Almighty punto era Shiv muy Baba, claro para mí Shiva. sobre el The word is todopoderoso Satyam. Shiv Baba. Shiv Baba, The word is dice Satyam Suman. Shivam Sundaram. God is ¿Nos truth. explicas esa So palabra? it is Dice el very hermano clear to me. Chivan There is no doubt in Sundaram. my life. Fue tan claro para mí, no So when había it is duda en clear, mi vida. we continue. I Así que como never era miss one claro, day
continué, And no whenever I perdí ask ni un anything, solo día. he used to Y cuando se explain, me preguntaba just like a algo, friend. simplemente mi amigo me explicaba. So So this yeah, attract. Y eso me every atrajo. point really was Dice very clear to Suman, you, sí, but especially the realmente cada point punto of fue claro para that ti, God pero is light, and especialmente that was very el punto de que Dios appealing es to luz you, y and so that's the realmente reason eso fue lo que that you started to te follow Baba's llamó la Srimad and atención y fue así Baba's como Purpose. empezaste a seguir el Chirimat de Baba, la Bhaiji, Murli. when was the first time Bhaiji, that you came to ¿cuándo fue Madhuban la primera vez que to meet llegaste a Baba? Madhuban After para that, What was the encontrarte con special Baba? experience of your ¿Y cuál fue just esa entering experiencia that main especial gate of Madhuban, de Pandavavan? entrar por What was primera your vez a las puertas de Madhuban experience en of your first Pandavavan? meeting with Baba? ¿Qué experimentaste en tu primer encuentro so con Baba? during this period, 4 years college, Durante este periodo, after en los college, 4 años en we la have universidad, in Bombay después that is called estuvimos en Hindustan Bombay, Liver. My eldest estuvimos en sister's husband was the Hindustan director of Liver that oil porque factory, era el when my esposo de una education hermana que era el finished, director de I have una no interest to fábrica come de to Bombay petróleo, una industria de because petróleo. all were there. Así I do que not like it. vine a Bombay But y todos estábamos unfortunately, allí I went y there and he said, desafortunadamente "You stay for 1 cuando week here." estaba allí, I said, este "No, I have hermano me to go dijo, back." quédate "No, aquí por your una exam is semana. over. Y él I dijo, said, no, no, "Welcome. no, You quédate stay 1 aquí, ya week." terminaron tus exámenes, quédate aquí una He went semana. to Indonesia. Él And venía de then he forced me. Indonesia Then I stayed there y me for obligó a 1 que me week. quedara allí It took por me una 2 semana years. y me 2 tomó years I 2 was in años. Bombay. It is a Yo me refinery, quedé 2 just años like en Hindustan Bombay. Liver. Es Oil una is refining fábrica the oil by solvent que se extraction encarga plant. de refinar el So you were petróleo doing the y de job, you were extraerlo. doing the job there? Dice Suman, No, Ben, it tú is job. tenías un trabajo allí. It is our Dice el own hermano, brother-in-law. He was a partner era nuestro cuñado, of that que era industry. un socio, And el he went esposo de una abroad. hermana. In his Y él place, fue al there were extranjero 5 y en su directors. lugar One is habían supplying algunos money. One is directores supplying, that is que called eran los Raj que Gopal proveían el Acharya. He is from dinero Andhra. He is giving y plan. había un hermano de And Andhra que nos our daba brother-in-law ese was, he was the plan plant in y charge, nuestro taking care of plant. cuñado era el So he encargado de went este to plan. Indonesia. Así que él fue a Indonesia Actually, he was only for y 2 de months, hecho but he took 2 years to fueron come back. 2 meses So during that period, inicialmente, pero se demoró 2 one años one en person regresar. came Y from durante Japan, ese periodo and vino una he's persona asked del Japón it is possible y to remove the oil él from tamarind preguntó que seed. si era posible Tamarind seed remo- contains remover, 4% extraer of el oil, petróleo and the tamarind de, seed de powder is used as a starch poderle for the cloth. quitar Starch powder esa is used to aleación, brighten the cloth. porque So that is the starch. So it el contains tamarín 4% oil. es un polvo He que said it tenía is possible to mucho remove. petróleo y And que in se podía laboratory, I have reutilizar en shown otros it. productos. Zero. En el laboratorio Not yo only no 1, 2, tenía ni 3%, idea. all 4% we can remove. And he Yo tenía agreed que encargarme de to este proceso y to realmente estuve de install a acuerdo new industry. And que all creamos planning una was nueva going on. industria I was y so todo busy at se that time. realizó Still, de acuerdo al plan. regularly I used to go Estábamos in más Bombay ocupados. center Estaba morning. normalmente en el So centro de we had Bombay en 4 la brothers mañana. there, 2, 3 mothers. Habían 2, Initially, it is 3 in hermanos, 2, 3 1976, madres. 77. En Which el center did you go? 76 al Huh? 77 y Which pregunta center Suman was Ben, it ¿qué in centro Bombay? era ese en 1978, Bombay? I came to Madhuban. Okay. Y en el 1977, I was 78, in Bombay. In that center, Okay. el Ghatkopar, 77 estaba en Bombay y en el Nalini Devi 78 White fui a Nalini. Madhuban. So Por in that, it was eso very small center. era un And centro muy pequeño y some teacher wants to alguien, go to Madhuban. un They profesor, have quería announced in ir a classroom Madhuban who will take y her and anunció en go Madhuban. clase que Nobody has quién le raised the hand. gustaría I feel llevarla y I can go. acompañarla a Madhuban. And I Entonces yo must sentí, go. yo puedo It is a ir very good y yo service, debo ir. but I am too much Es un muy busy. buen I servicio, cannot. pero yo estoy tan I came to ocupado. home
no that puedo night, ir. I never Entonces fui had a casa y esa speak. noche What is your aim of life? tuve You esa want money? realización. Bueno, ¿cuál You es tu born objetivo en just la to vida? ¿Tú earn quieres dinero? 2 ¿Tú piece of naciste bread? solo para Or you ganar want 2 centavos? Almighty Father? ¿O quieres God, what you encontrarte want? con el Padre, And I autoridad, said, todopoderosa no, Dios? ¿Qué my quieres? aim is Y this. dije, I want to see. no, mi objetivo es este. Yo I quiero want to verlo, experience it. quiero I want to experimentarlo, know him, how he very. quiero Then I conocerlo. said, okay, I will go for only 2 Entonces days. dije, sí, I iré came por in 2 center días. and I said, yes, Fui I al will go. centro y le dije a la They hermana, said me, sí, yo you can iré. stay there for 1 week. They have Y given ellos letter. me dijeron, tú puedes quedarte But una semana. when I came to Madhuban, Dadi Pero met cuando me. llegué a Madhuban, Dadi said, Daddy se encontró okay, you conmigo came y from dijo, Bombay. Okay, ok, go viniste de and do Bombay, some service in roti department, kitchen. ven y haz servicio aquí en At el that time, departamento de Suraj Bhai was rotis, en there, la Atam cocina. Prakash Bhai was there. Y There desde were ese 4 or momento 5 yo conocí brothers. al hermano Atam Prakash, And otros 4 o everything is 5 one place. hermanos, Cooking food, toli, y todo roti, milk, sucedía en el mismo lugar, la leche, el in one toli, place. roti, All no used to eran work together. departamentos separados, todos en el And mismo Bholi Dadi lugar was in charge. trabajaban. Y Boli Only Daddy we 2, estaba a 3 cargo. brothers. And others, Solamente mothers 2 and o 3 hermanos y otras madres también And estaban I was allí. 1, 2 days. During that 1 Y or 2 yo days, me quedé Karuna allí Bhai, 1 o 2 in días Madhuban, y Karuna he Bai came en Madhuban, early in the morning él vino in temprano my en la room mañana and he said, I a came mi to know you are cuarto running industry. I said, no, I am not y le running. dije, I am él me not a dijo, mechanical yo engineer. sé que tú estás No, there is dirigiendo one una machine here. industria. You Y le dije, sit. no, yo What no is this? soy un ingeniero Okay, I mecánico. have seen. Y él me dijo, I bueno, said, pero it ¿de is a qué se printing trata press. sobre el They manejo can de las print everything. máquinas? Porque Then necesitamos I desarrollar la have seen industria de la one sister impresión. was ¿Tú sitting, Sister puedes? Gopi, Gopi Y Dadi. le dije, sí, yo he She was visto writing a Murli Gopi Daddy porque by ella hand. escribía And la afterward, Murli it a will be mano printed y después by se litho. imprimía. So I said, you can print this Entonces on yo this machine. dije, tú I puedes start operating, imprimir esto. but Y it empecé took a me 1 trabajar. month. Me tomó It un was very mes. old model. So I started. Era una máquina Didi muy Manmohan antigua used to come each y day and comencé. looking what you are doing Didi alone here. Manmohini venía cada día y me I decía, said, ¿qué haces tú Daddy, aquí we solo? can print Y le Murli. dije, Daddy, Yes. podemos I said imprimir la that Didi, Murli. you stand here, I can Y take le your dije, photo also. Didi, quédate ahí, And yo te at voy a that tomar time, fotos. Gyan Murli was printed. Y en ese momento The se name is given imprimió Gyan Murli. la Murli Gyan y se First published llamó printing. en ese Then momento I la said to Murli Dadi, Gyan. Fue la Daddy, primera instead of this impresión in y le dije a Bombay, it is Daddy, available 1 Daddy, minute. en vez de We can esto print en 100 Bombay, papers, 100 Murlis. Such podemos machines are imprimir available in Bombay. cientos Yes. de Murlis Then Daddy porque said, en okay, we Bombay will do tenemos this. máquinas This is disponibles. one. Ok, dijo In Daddy, esta es 1978, solo una. October En I el came. 78, After 1 en month octubre in llegué November y después de un 78, mes, en noviembre, during that en el period. mismo So 78, in Madhuban durante ese also, periodo, everything en we used to Madhuban, cook on fire. todo They are se using wood. cocinaba con There is a fuego. smoke. Ellos utilizaban leña So y I have había seen there is one humo, así que yo pude blower, observar kerosene blower. como We can cook el food. caroceno, There is no need y of esto no era using muy wood. bueno para I said, no, no. utilizar la So if madera you para cook food cocinar la by comida. Y les using dije, no, blower, that is kerosene, so it utilizando will give smell. I said, este no, it is very good. sistema que See, crea caroceno, Daddy dije, said, no, okay, let us es muy try. bueno, hay algo mejor. Then they said, Y oh, it Daddy is very dijo, good. ok, intentémoslo. Quickly we can Y Daddy dijo, muy prepare food. bueno, ok, So in preparemos la comida. boiling water for bath, in Calentamos kitchen, agua blowers are para started. la So cocina this y took me entonces one more empezamos un 2 nuevo months. sistema de Like cocción y this me way, tomé 2 meses 8 más months para when I came preparar. first time, Y I cuando stay for 8 months in Madhuban. realmente había pensado devolverme, finalmente me quedé 8 meses en Madhuban. For 2 days. My preparation is Eran only for 2 2 days. días, mi And preparación the era para 2 center días teacher has given y me quedé 8 8 days meses. Así later. que el And centro, it el took me profesor del first centro me time dijo, 8 puedes months quedarte I stayed. 8 días, pero me quedé en realidad 8 Such a meses. big lottery for you. Wow, qué We gran found lotería today para ti, everything dice video, many Suman Ben. inventions have been done.
Sí, hubo muchos inventos y en ese momento en la cocina solamente habían madres. En el departamento de Roti, ellas hacían una preparación y un día nadie estaba allí porque era demasiado frío. Teníamos que empezar a las 7 de la mañana y no había nadie. De repente apareció un hermano, inclusive él está ahí todavía, se llama Tulsi, en este departamento. Y entonces, para tomar agua y estar en la cocina, y le dije, ven, tú puedes ayudarnos a preparar roti, puedo preparar la harina y todo. Y él me acompañó y fuimos a comprar y pudimos preparar 200 rotis, ingredientes para 200 rotis. Y luego entonces 40 personas estaban allí y preparamos 200 rotis en 2 horas, solamente 2. Entonces Daddy vino a la cocina y nadie estaba allí y dijo, Solamente ustedes dos han estado preparando todo esto. Wow, a Daddy le gusta esto. Yog Yug en silencio, tan pacíficos. Así que el siguiente día Daddy dijo el hermano, no se necesita que llames a todas esas madres, nosotros dos podemos hacerlo. Entonces, desde ese día, todos los hermanos vinieron a la You cocina were the de pioneer to Madhuan. start many things. Tú fuiste el This pionero was para the comenzar muchas cosas. De esta manera, sí, porque de lo contrario las madres venían y hacían mucho ruido, hablaban, venían al departamento de Roti y fue así como comenzamos a hacerlo de manera pacífica. Y muchas invenciones sucedieron, you además de la Murley, la cocina y tercero, un día hubo un incendio y acostumbraban a apagarlo con agua. Entonces traje 2 cilindros y les enseñé cómo detener el fuego, cómo utilizar los extintores y muchas otras cosas que lentamente me tomó 8 meses para introducir estas nuevas invenciones, porque en Bombay está todo. Y yo había visitado en ese momento muchas empresas, así que esta fue una muy buena oportunidad de traer invenciones y se puede hacer así, así. Y Daddy nos decía, bueno, inicialmente nos decía Daddy, el aceite de girasol. Y le dije, Daddy, es para nosotros un poco difícil utilizar ese aceite, así que podemos utilizar un aceite que puede ser de tal manera, un poco más refinado, que podemos utilizar para Toli. Se llama el aceite doblemente refinado de coco. Y sí está bien. Este aceite no está disponible en Rajasthan, sino en el sur, pero era un poco difícil transportar ese aceite. Entonces creamos nuevos inventos y cada día Daddy venía y hablaba, compartíamos, nos volvimos amigos. Nunca sentí que Daddy fuera Daddy. What is that one special experience of Dice Sister Suman, meeting with ¿cuál Bab es Dada? esa experiencia With especial or any special de blessing that cuando Bab te Dada has encontraste con given? Bab Dada por I think primera when you vez? came, ¿Qué bendición you met Baba in recibiste? meditation hall Cuando in Pandap Bhavan. llegaste, te encontraste con él en el Meditation Hall en Baba's Pandapavan, room. Wow. en el In cuarto Baba's de room. Baba, So dice, that is en a el very special 78. meeting then in Baba's room. So Esa what es was that? una What was reunión muy so special especial. about that? ¿Qué recuerdas especial de eso? Dice el hermano, inicialmente venía en el cuarto de Baba. Era muy pequeño, ahora es muy grande. 2 o 3 daddies, 2 o 3 hermanos. Estaba Mohini Ben, Muni Ben, las hermanas y los demás estábamos afuera. 2 horas. No había micrófono, no había nada en ese momento.
after Y la 1 week, segunda reunión, I think 2 después de una meetings I have semana, seen in Baba's room. yo creo que Third pude meeting estar in en 2 history hall. reuniones en el cuarto de Baba. In So history what Y hall, did Baba Baba después la said, say? tercera What en did el Baba say History to you Hall, in the first meeting? que Baba that te I'm telling dijo you. en ese primer So in the encuentro. history hall, Baba came only Ya te 50 contaré. brothers, En el sisters were there. History And Baba Hall was sitting vino on y the floor, estábamos not on 50 Gadi. hermanos y hermanas. Baba So estaba sentado what en el happened piso, from no estaba there en el Gadi. started Y Baba desde after allí that giving que Toli. comenzó el And I encuentro, used to Baba prepare that nos Toli daba box toli and I used to y yo keep before preparaba Baba. esta caja de tolis y When se lo Baba ponía a gave Baba, Murli, stop, se lo entregaba Dadi used antes to come y near to luego Baba. de tal During that manera que period, cuando I used Baba to daba la go murli, and keep Toli box. entonces yo From acostumbraba that a day, ir y Baba en ese start periodo open the darle la box. caja Baba de give it toli y Drishti desde and ese Toli día me. First Baba Toli Baba will give me. comenzó a dar From toli that day to up to después del drishti, desde Om ese Shanti día Bhavan, en la before coming tarde, Shantivan. Om How Shanti many years? Bhavan, antes de llegar Shantivan, first Baba's history hall, second y that's luego, courtyard, primero, antes de llegar after Om that Shanti Bhavan, meditation después del hall, History Hall, after that después Om Shanti, del 83 Meditation onwards, Hall Om y Shanti. después Om Whenever Shanti Baba Bhavan. came, not Y donde one fuera que day, Baba one fuera, time no Baba hubo ni un got solo día, missing. ni un solo momento Each time que he used to Baba open Toli no box and he used to se give the first perdiera Toli to me. la caja de tolis And que yo during le that period, entregaba y él me daba whatever I want to toli. ask, Y durante ese I used to periodo, lo ask que fuera Baba que yo very le free of. preguntara, yo In le history preguntaba hall I asked, libremente. in meditation En el hall I History asked, Hall le in Om preguntaba, en el Shanti Bhavan I will Meditation give. There are Hall, many en things Om about Shanti seva, Bhavan. about Le knowledge, preguntaba muchas anything Baba cosas is sobre openly, Seva, just like he is my conocimiento. father, Baba era tan Lokik abierto father. como si fuera I never feel he mi is padre God. Lokik. And Nunca openly he sentí, used oh, to es ask and he used Dios. to give answer. Yo abiertamente le In preguntaba y él me 1970, respondía. 1988, last Y en el meeting, 88 personally, fue la última individually, Baba met reunión Madhuban personal, Nivasis. individual, en el que At Baba that se time, encontró 7 con los minutes, Madhuban Oasis. Baba has Y given en ese drishti. momento, When he was Baba giving nos dio drishti, drishti. my heart Y was en ese pumping momento que very nos daba fast. drishti, yo sentía I que mi was just corazón looking latía muy because rápido. at that time Y yo also my solamente aim is estaba I observando want to porque see the en ese Almighty momento mi Shiva. objetivo era ver al How he is todopoderoso coming Chibaba, in Guldar cómo él Dadis home. venía How he is coming en and el sitting cuerpo in de the Dadi middle of forehead. Gulsar, That only cómo one era que se desire. podía sentar en el centro de la Up to frente, solamente había un deseo. 1978, that is called, what is called 2000, Y en el 2000, 1988, before coming Shanti. desde el At that 88 time, hasta el I was looking 2000, and en Baba was ese giving momento yo 5 minutes observaba drishti, powerful. que Baba My daba heart start 5 minutos pumping very poderosos de fast. drishti y mi corazón And Baba empezaba a said, latir muy rápido. these Y Baba all decía, powers are your powers. todos You are having estos authority on seres these son all llenos de powers. poderes, todos ustedes tienen todos los So poderes. he was giving drishti, and you Así know que how to Él nos use daba these drishti. powers. When to Ustedes han use these recibido powers, este you drishti y know saben cómo the utilizar technique. estos poderes. Ustedes saben la So técnica. you are always Así que powerful, ustedes full of power, siempre and full of son toli. poderosos, This llenos de blessing Baba has poder given y de toli. 1988. Esta bendición Baba no Before la that, dio en el 19, I 88. Y think antes de eso, 1988, 86, 2 years before, en el 86, 2 años I kept toli antes, box. Baba said, "Oh, good, you are doing yo very good traía la service." caja de I said, tolis "Baba, no." y dije, ay, qué What bueno. happened one Y day le dije, before, Baba, ¿qué sucedió un 86 día again, antes? 19? So Entre el Baba said, 86 "You are doing very good y los service." I años said, "No." siguientes, Baba me dijo, tú Before that estás one haciendo day, muy buen Manohar Daddy came servicio. and said me, Y give un him día 7 antes days course. When somebody came outside, Manohar Daddy I took vino 1 y hour me dio el to curso, explain only about the 7 soul. días, y me dio 1 hora Detailed solamente para explanation. explicarme sobre el alma. Next day, Baba said, I said, Y Baba, al I am segundo día giving knowledge. All are telling that le he's dije, speaking about Baba, science. se me ha dado el Correct. You must conocimiento, se give. me ha hablado sobre But la see ciencia. the person. Y Baba le Suddenly dijo, I tú had a debes thought, dar how el to see, conocimiento. Y de how to repente era recognize. una persona en la que And simplemente next dice uno, day, ¿cómo puedes these 5 reconocerlo? questions came. Y al día siguiente, Who am I?
Vino la lección de quién soy. Continuó esta lección de la conciencia de alma. 5 minutos, quién soy, cuál es mi forma, cuáles son mis cualidades, cuál es mi función y de dónde vengo. Así que en 5 minutos terminó la lección. ¿Quién me enseñó esto? Baba. Cómo reconocer, cómo ver, qué es lo que él quería. Él no me explicaba el día exactamente, él solamente me decía, sí, hazlo a nivel científico, pero yo tenía este pensamiento, nunca le preguntaba, pero él me respondía y después él me decía, todo lo que está sucediendo aquí, tuve ese sentimiento de decir, bueno, Baba, explícamelo. Entonces yo hacía preguntas abiertas sobre el servicio y Baba me respondía qué hacer, todo él me guiaba. Así que para mí era Murli y Baba, dos en mi vida. Nunca leí ningún otro libro, nunca leí ningún libro externo, solamente la Murli, que era lo que Baba me explicaba cada día. Yo tomaba 2, 3 puntos y reflexionaba cuál es el significado de esto, cómo lo puedo aplicar en mi vida. Mi objetivo no es dar conferencias. Yo inicialmente no tenía estabilidad de hablar, yo era muy silencioso e incógnito, pero acostumbraba a estudiar para poder saber todo, lleno de conocimiento y poderoso, lo que sea que Baba me decía, mi objetivo era lo voy a traer a la práctica, no como un loro, leer y luego explicar a otros, recolectar mucha información, pero ¿para qué de todo el mundo y luego compartir? No, ese no es mi trabajo. Baba dijo, yo he venido para enseñar Raja Yoga, para purificar a mi hijo. Así que lo llevaré de regreso al paraíso. Así que realmente, ¿qué es Raja Yoga? ¿Cómo aplicarlo? Entonces yo dije, ¿cómo puedo decir completamente que tengo esta conexión clara, una relación con un padre sin ningún otro pensamiento? Y es así como podía desarrollar la concentración. La mente y el intelecto trabajan juntos, porque al saber la meditación Raja Yoga de Brahma Kumaris, eso lo sabía, porque si no, eso también lo explica el Swami Vivekananda y eso se explica en la filosofía de la India Patanjali, que también lo explica. Pero ¿cuál Raja Yoga es el que Baba explica? Es el de Parandam. ¿Qué es el Raja Yoga? ¿Cuál es la diferencia? Aquí Raja Yoga significa activa tu conciencia, que es la meditación en Brahma Kumaris. Activa tu conciencia y conéctate con la conciencia superior para eliminar la negatividad, porque Él es el purificador. ¿Cuántos minutos, cuántos segundos tú puedes conectarte con ese faro, esa central de poder, el Todopoderoso, para purificar, el único? Dice Suman Ben, bueno, durante esos días habían muchas dadis en Madhuan. Cada departamento cuidaba, era cuidado por las dadis. En los días iniciales de mi vida Brahmin en Madhuan, en los 90, yo recuerdo que habían muchas dadis, habían como 40, 50 dadis en Madhuan en ese momento. Y gradualmente, por supuesto, teníamos este aspecto con respecto a las dadis, pero ahora vemos mucho la diferencia porque ya ellas no están cerca, así que hay una diferencia de algunas cosas que han cambiado y aunque ha habido mucha expansión que ha sucedido actualmente. Baiji, ¿qué piensas sobre nuestra responsabilidad como hijos de Baba en el momento presente? Porque hemos tomado mucho de Baba, como tú decías, tú te has encontrado con Baba y cada vez que él venía desde el 78 en adelante,
Cada vez que Baba venía, tú te So encontrabas all con of us él. have taken so Así que much todos from nosotros hemos Baba, tomado from mucho de Dadis, Baba, from de Madhuban las and the Dadis, de Madhuban powerful Madhuban atmosphere. We have y de taken la so atmósfera much. poderosa de Madhuban. So Hemos what do tomado you think mucho. is the Así que, present ¿qué crees tú responsibility of Baba children now? que es nuestra responsabilidad presente? Yes. So you see, Dice my aim el of hermano. coming Madhuban only Mi to principal know the objetivo y Almighty compromiso Shiv con Baba Madhuban es and no other conocer al interest. Even todopoderoso Shiv service Baba. seva No also, tengo I do ningún not otro know. interés. Sí está el It's not my aim. servicio, no es Only mi I want to objetivo. know who is that Solamente Almighty, quiero how conocer is he. quién es el Todopoderoso, And cómo after es. coming Madhuban also, I have Y only después de two venir a Madhuban, responsibilities. tenía And solamente nobody's dos to force me, no, they responsabilidades. asked me, Y Dadi nadie me never said me obligó, nadie anything, me preguntó, what to do Daddy and what nunca me not. dijo nada, All qué dadis were hacer y there. qué no I hacer. know only Shulu Todas Ben las was daddies translating eran that Murli, así, Shashi Ben was inclusive there in office, Chiluben que and no other traducía sisters. la Murli y And solamente estaba all dadis, Shashiben Shaltame en la Dadi, oficina y no Manohar Dadi, habían Chandramani más Dadi, hermanas, Guljar Dadi, Janki Chantramani, Dadi, Dadi, Gulsar, all dadis were there. Manohar, Janki. Each day Todas we las used to daddies meet estaban allí Nirmal y Shanta cada día Dadi. nos Each encontrábamos day, whenever con they Nirmal come, Chanta who are that is Dadi. from Cuando Bangalore, ellas and then Pushpa venían, Dadi, Santri Dadi, estaba all el dadis. hermano All Pushpa, they used to come, they used to el meet. hermano Each de day, Pushpa one Dadi Dadi, will do todos ellos class. venían y se They encontraban give conmigo. their Un history día at the una Dadi nos history. daba clase, We can discuss. después otro Ratan día Dadi en el was there History each day. Hall nos reuníamos con Discussion. Ratan Morning Dadi, 11 to 12, each day, conversábamos one Dadi will de take 11 a class in history 12, because every compartíamos en una work, clase con alguna cooking food, Dadi everything en el will finish History within 11 Hall o'clock. y luego 11 a las o'clock we'll 11 come ya and sit in history terminábamos hall. la One comida Dadi para will podernos come. sentar en el They will History discuss. Hall Only para la how clase 3, con 4 alguna brothers, Dadi, 2, 3 sisters, not all. con dos o tres Others are hermanos, dos busy o tres in their life. hermanas. No éramos Discussion muchos porque about los demás knowledge. They used to estaban explain ocupados. history, Compartir what sobre el happened, how they conocimiento, came sobre la in this historia que knowledge. sucedió, So like this way, cómo discussion ellas is there. llegaron al One day, conocimiento. Así que Guljar Dadi compartíamos, is doing class. conversábamos y un She día said, Dadi Gulsar "Be daba la happy clase y and dijo, make others sean happy." felices y hagan a otros So I said, felices. I think Así que yo Dadi has dije, not given anything yo to me. pienso que If Daddy somebody no me came está in dando front of nada. me, what I have Si to alguien share? viene delante de mí, ¿qué What tengo que happiness I will give him? compartir? ¿Qué felicidad tengo que In Hindi it darles? is said, "Khush raho, En khushi hindi bato." se dice Be kushuraho, happy and share happiness. kuchibaho, So sé what to share? feliz If y somebody comparte they came in felicidad. front of ¿Qué me, compartir so si I was alguien viene thinking on that delante de day, mí? and I Y was yo going pensé un walking día, in near Nakile. yo estaba Suddenly I have a caminando thought y de because repente Baba is tuve el teaching everything. pensamiento, porque What early Baba in the morning in Murli, enseña Baba has todo, given así you que muy temprano en the la Murli imperishable jewels, pensé, knowledge. ok, Baba me Do you da el remember one conocimiento, word, las one jewel? joyas If somebody came imperecederas in y me front dije a of mí you, mismo, share ¿tú and recuerdas de see his esas face. joyas? Pues simplemente He will cuando smile, alguien he venga will be delante de happy. ti, compártelas y So vas a ver this su is cara feliz, when daddies are sonriendo. doing Esto class, we es listen, we cuando work on Daddy that. da clase, How to escuchamos y apply, trabajamos sobre eso. how to imbibe it, and how to share with others. Así Even que Baba's Murli also, entonces whenever I get time, I take different aplicábamos esto, Murlis. cómo embeberlo, I cómo select some compartir con points otros. Y entonces separate cuando and Baba nos note daba them, la Murli, and I go inclusive for él nos walking, daba el tiempo Nakile, para hacer ejercicio, entonces Sunset yo Point, tomaba estas alone, Murlis, no seleccionaba others with algunos anybody, puntos, los and separaba, thinking, los what is the meaning anotaba, of iba a this? What caminar is double light en stage? el lago What Neki. is soul No había consciousness? nadie y simplemente What reflexionaba. is ¿Cuál volcanic es el stage? significado de esto? ¿Qué Baba significa is el telling estado always, doble luz, realize liviano, yourself in the soul. luminoso? ¿Qué How to significa realize? la conciencia de alma? Body, we ¿Qué can see body, significa soul este cannot be estado? seen. Baba siempre dice todo el Not tiempo, to dense visualize cuenta, and pero ¿cómo realize darme different cuenta? meaning. Here Baba El said, cuerpo sí podemos realize. verlo, pero el alma no la Real vemos. eyes, intellect is a eye. No solamente You visualizar, experience, porque you think realizar on es that. diferente. Baba dice, dense That is called cuenta. attitude.
El intelecto debe darse cuenta, deben experimentarlo y reflexionar y pensar sobre eso. A esto se le llama actitud. En hindi significa briti, de tal manera que el intelecto, este conocimiento solamente se puede explicar en la Universidad Mundial Espiritual. En la, en la Universidad del Mundo no puedes encontrar esta educación. Tengo que enfocar mi concentración y solamente con el silencio puedes utilizarlo, porque Baba utiliza esta palabra, recuérdenme. ¿Y quién debe recordar esto? La mente, el intelecto. Así que yo pensaba sobre esto solo, yo iba a caminar, reflexionaba, ¿cuál es el significado de esto? ¿Cómo lo puedo utilizar? Entonces yo me mantenía ocupado. Nunca leía otra cosa, no televisión, nada de eso, solamente la Murli que dijo hoy Baba. ¿Cuál es el significado de esto? Como por ejemplo, Baba, es el 10 de junio que Baba dijo, si ustedes quieren acercarse a alguien, Mansa Vacha Karmana, cuando en tu mente estás cerca de alguien, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué pensamiento viene? Yo debo preguntarme, no cerca de mi amigo o de alguna edad y que esté frente a mí, yo debo verme a mí mismo y debo revisar qué pensamiento viene a mí y qué es lo que voy a hablar. Si tengo que realizar alguna acción, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Para quién estoy sirviendo? De esta manera, debo utilizar este conocimiento para mí mismo. Y si me encuentro con alguien y si me pregunta alguien, ¿qué voy a compartir? Comparto la experiencia, no los puntos de la Murli. Baba dice, sí, ellos también leyeron, también la leyeron. Simplemente explícalo. Las madres preparan para comer y es muy bueno preparar esa comida. Cuando tú compartes es como dar esa preparación, porque nadie tiene tiempo para eso. Rumia, reflexiona. Ellos leen, ellos colectan la información y comparten, pero no hay poder. Es como material básico que compartes. Tú lo debes utilizar, debes revolverlo, digerirlo y compartir tu experiencia, cómo utilizarla. Y cuando alguien venga delante de ti, ¿qué pensamiento viene a mi mente? Hoy dijo Baba, sí, Él es el Hijo del Todopoderoso, Él estuvo conmigo en Parandam, estuvimos en la Edad de Oro, juntos inicialmente como una deidad. Él es una deidad. Y con estos pensamientos positivos debemos ver a todos y luego compartir qué es lo que voy a hablar, qué voy a compartir. Ah, sí, Baba dijo esto y si no es un hijo de Baba, es una persona del mundo, tú no vas a decir Baba o Murli. Y puedes decir, yo leí un libro muy interesante, si te pones de mal genio puedes hacer tal cosa, comparte cosas positivas, no cosas del mundo. Y se supone que si estoy sirviendo, sí, lo estoy haciendo para quién, no para seres humanos, no para un ángel. Y dice Sister Suman, sí, no solamente escuchar el conocimiento, sino ocuparse, no preocuparse de las cosas alrededor. Yo y mi baba, eso es todo. Sí, cuando estamos ocupados, dice el hermano, sí, esa es la idea. Gracias, Baiji, por tu maravillosa reflexión, lo que nos has compartido hoy. Espero que todos hayan disfrutado esta hermosa sesión. Todos los hermanos y hermanas de Latinoamérica definitivamente van a tomar mucha inspiración de esta maravillosa sesión. Gracias nuevamente, Baiji, por esta sesión profunda. Om Shanti. Om Shanti, dice el hermano. Om Shanti, wow, qué lindo escucharlo a Ramnath. Saben que
cuando yo nací, eh, yo pasé como 10, 12 días en Madhuban y había hecho el curso 3 días y después me invitaron a vivir ahí, me invitó el Brother Nirvel. Entonces, cada día, después del almuerzo, me agarraba Atam Prakash y me llevaba a la clase y me explicaba el conocimiento. Y a las 4 de la tarde me agarraba el hermano Ramnat y me daba, eran como mis mentores, todos los días me daban más conocimiento. Yo estuve como 10 días con ellos ahí, un poquito más. Y el último día, cuando lo fui a saludar al departamento de Tolis, me dio una fotito del Brahma Baba y me dijo, Baba me dijo hoy en Amrit Vela que donde sea que tú vayas, tienes siempre que llevar este cuadrito que es para ti. Entonces, y me acuerdo cuando en una de las clases él decía que había que hacer el cuadro de control. Entonces sacó de su bolsillo del kurta, sacó un cuadro de control que era como toda una cosa dobladita, dobladita. Eran más o menos, no sé si 3 años de cuadro de control, de día a día, las cosas que él controlaba, ¿no? Del recuerdo. Y me acuerdo, un consejo que me dio, me dijo, nunca mires por debajo de los ojos a nadie. Siempre solo mírales la frente y siempre míralos como un alma. Y si ustedes van hoy al departamento de Tolis, seguramente Yolanda, que lo conoce, se debe acordar, él siempre solo te mira a los ojos, te mira al centro de la frente, nunca ve para abajo nada. Es como, tiene un rigor, y escuchándolo en esto de que él solo quiere tener a Baba y nada más, y no mira a nadie, y no hace, y, y uno, yo estaba tomando conciencia de lo que él estaba diciendo, ¿no? Por un lado, este compañerismo y proximidad con las dadis y este compromiso por innovar y resolver y modernizar la yagya, ¿no? Que manifestó. Esa confianza que inspiraba su sentido de la responsabilidad, su manera de comprometerse, de participar y de ponerse del lado de las dadis, ¿no? Como ayudándolas y proponiéndoles cosas y a la vez esta disciplina espartana que tiene de solo yo y Baba, como que lo único que le interesa en el mundo es conocer a Dios y ninguna otra cosa, ¿no? Tan interesante. Bueno, me pareció súper lindo escuchar su historia y yo lo miraba y lo veo joven, ¿no? Y pienso cuán jóvenes eran cuando llegaron, porque ahora está joven y es un hombre maduro, obviamente, pero no se lo ve como un hombre mayor. Y yo lo conozco hace 40 años, imaginen. Me imagino que debe haber llegado a Baba, no sé, a los 20, no sé si lo dijo ahí, pero la verdad que qué interesante para las daddies, que yo la conocí a Daddy Yankee cuando Daddy tenía 70, yo tenía 25. Entonces, Ramnath, yo lo conocí cuando yo tenía 25 y me imagino que él tendría, no sé qué edad tendrá Ramnath. Por ahí Ramnath tiene 70, por ahí Ramnath tenía 33 o 34 años cuando yo lo conocí. O sea que imagínense los jóvenes que eran y cómo las daddies confiaban en ellos, ¿no? Cómo las daddies los escuchaban y iban mejorando, modernizando, y uno ve desde lo que ellos hacían cuando decía que cocinaban con querosén o leña, que quemaban, la combustión en la cocina era bien poco sana, a lo que es la cocina de hoy, lo que es el departamento de Tolis hoy, es espectacular, ¿no? Toda la evolución de nuestra yaquia es, y ha sido a punta de este compromiso de una pureza inquebrantable de todos estos pándavas, ¿no? Con las dadis apoyándolos. Así que realmente manos derechas de las dadis. Qué alegría me da escucharlos y por eso quiero ver los videos en inglés para difundirlos alrededor del mundo, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien quiere abrir su micrófono y quiere comentar algo. ¿Qué les produce conocer a estos pándavas espectaculares? ¿Alguien quiere decir algo? Todos muy calladitos, pongan sus cámaras. Shanti. Om Shanti.
¿Quién habla? Fernando. ¿Quién habla? Hermanita Fernanda. Moira, Om Shanti. Om Shanti, Fernando. A mí me impresionó realmente porque habla con tanta facilidad sobre lo que ha hecho, y lo que ha hecho se siente tan importante que me asombra su humildad realmente y su claridad, ¿no? Su ser con tanta luz. Y eso Sí, básicamente, qué lindo. realmente, mis Sí, qué sentidos se lindo. han sentido, ¿no? Viendo eso. Siempre sonríe y en su mirada siempre está como esa chispa, ¿no? Como Qué una cosa vitalidad. tan bella, Qué tan actor, ¿no? Qué actor que ha tocado a la divino. gente. Sí. ¿Alguien Totalmente más? presente. Gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere comentar algo? A mí también, ¿sabes qué me impresionan de estas historias, Moira? Era algo que quería comentar, que qué increíble o sea, el tener la historia de la Yaya es tener la historia de estas almas tan especiales, pero también tener la historia de Baba y cómo venía Baba en el cuarto. O sea, jamás yo había escuchado esto de que Baba viniera en el cuarto de Baba para Ah, unos sí, cuantos nada más. O sea, sí sí, sabía que primero era ahí en el History Hall y eran muy poquitos y fue creciendo y luego en el Meditation Hall, pero saber que eran reuniones tan íntimas y como él decía, ¿no? El cómo él podía preguntarle a Baba, ¿no? O sea, acercarte mientras Baba sí, estaba ahí durante la Murli y preguntarle cosas así, decir, es como mi papá, ¿no? O sea, estar ahí sí. en ese contacto. Y bueno, a mí me encanta esto que he escuchado y que he compartido muchas veces que alguien me dijo que le había escuchado a Yanti que ella decía, es que porque le decían a Yanti, no, es que lo que tú has vivido, qué maravilla, nosotros podríamos decir lo mismo de estos hermanos. Y ella decía, es que todas mis historias hagan las suyas. Y eso es algo que a mí me encanta. Yo escucho todo esto y la Mm. verdad me lo apropio, como si yo hubiera Claro, estado ahí, o sea, es increíble, de claro. verdad, eso se agradece muchísimo. Qué lindo, qué fantástico. ¿Quién más? Están disfrutando la serie de los Pándavas. Qué bueno. ¿Alguien más? Me encantó que, ¿quién es? Aida. Me encantó que ahondara en la pregunta de cómo rumiar el conocimiento. Ay, sí, hay unas clases, hay clásicas clases del hermano Ramnat. ¿Alguien más? Bueno, ok. Si no tenemos más, invito a que todos vayan a Vyakti Parivar. Hoy la va a entrevistar Charlie a Mohini Didi, así que no se lo pierdan. Va a estar súper especial. Bueno, Om Shanti, querida familia. Roxy, terminamos con un minutito de silencio. Om Shanti. Que estén Om todos Shanti. bien. Om Shanti, Om Om Shanti. hermanitas, Shanti. hermanitos. Gracias. Om Shanti. Gracias. Dulce Gracias, sueño, Moira. compañero.
Om Shanti. Que disfruten ahí en Avyakti Parivar. Seguimos. Sí.